Las encuestas son instrumentos de medición de opinión pública muy útiles para conocer la opinión de los electores, pero también lo que los gobernados quieren de una autoridad de gobierno. Platicamos con el maestro Carlos Flota, quien es especialista en el tema de encuestas, quien además fue el único que atinó que Arturo Núñez ganaba la elección de gobernador. Hoy nos revela las razones del por qué el actual mandatario de Tabasco, el gobernador Núñez, está reprobado. La percepción ciudadana no lo evalúa con una calificación satisfactoria. También nos revela un dato sumamente interesante: la coyuntura actual, este año electoral, en el que las mujeres son más atractivas para los votantes que los candidatos varones. De esto y más platicamos con él. Le invito a que usted vea esta amplia pero muy interesante entrevista. La entrevista. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Lo que saben, lo que piensan. El maestro Carlos Flota Estrada es licenciado en Economía, maestro en Política Social, maestro en Estadística aplicada a las Ciencias Sociales, y desde 1997 tiene una empresa que se llama Tecnométrica. Ha hecho importantes trabajos, ha participado en reconocidas empresas a nivel nacional que han trabajado para la Presidencia de la República, y en Tabasco también ya tiene varios años haciendo esta labor. Maestro, muchas gracias por la oportunidad. Gabriel, no, gracias a ti, gracias por el café. ¿Para qué soy bueno? Pues bueno, nos interesa mucho, maestro, primeramente preguntarle ¿para qué sirven realmente las encuestas? Ayúdanos a entender realmente para qué pueden servirle a alguien que está en el ejercicio del poder, por ejemplo, las encuestas. Bueno, las encuestas sirven para muchas cosas, no solamente son en lo electoral. Pueden aplicarse en el tema de salud, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? ¿Para qué puede servirle, por ejemplo, a un ejecutivo estatal? Bueno, pues si le están diciendo, por ejemplo, que hay un problema de obesidad, ¿no?, que se mide a través de una encuesta, bueno, puede diseñar política pública, ¿no?, para prever, ¿no?, o atacar desde el punto de vista de salud de esa problemática social. Desde el punto de vista de la educación, bueno, si los alumnos sistemáticamente tienen un nivel reprobatorio que se mide a través de una encuesta, bueno, pues puede tomar decisiones, ¿no?, en términos de política de educación. Ya específicamente en lo electoral, bueno, también tiene muchos usos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo para lo que lo utilizan los periódicos como para lo que lo utiliza, por ejemplo, un coordinador de campaña. Normalmente los medios de comunicación están interesados en quién va arriba y quién va abajo, ¿no? En cambio, un coordinador de campaña puede estar interesado en el diseño de una estrategia electoral. Entonces, más que quién va arriba o quién va abajo, le interesa ver cuál es el perfil del votante de su candidato, ver cuál es la imagen de su candidato, para así diseñar una política electoral más propicia y poder tener mayor probabilidad de triunfo. Ubicar en todo caso cuáles son sus fortalezas, debilidades. Efectivamente. ¿No? Ahora bien, en base a tu experiencia, normalmente en las encuestas que miden los partidos en tiempos electorales, también aprovechan a medir qué le interesa a la gente, cuáles son los problemas que más aquejan a una sociedad, un municipio, un estado o en el país, sí. Y en base a ello el discurso, aplicarlo, ¿no?, a una campaña. ¿Qué tanto, en base a tu experiencia, quien es primero candidato y luego gobernante, esas encuestas las usa como para efectivamente traducir una política de gobierno en algo que esté cimentado en lo que la gente le dijo en campaña? Efectivamente, en mi experiencia a nivel local, prácticamente la utilización de las encuestas es inexistente en términos del diseño de política pública, ¿no? Es decir, siguen los ejecutivos locales siguen sin entender muy bien para qué es el uso realmente de las encuestas. Por ejemplo, me explico, ¿no? Tú puedes diseñar, por ejemplo, una agenda legislativa a través del diseño de encuestas. Por ejemplo, si tú acabas de ganar una elección y sabes que el voto, el público que te lleva al poder es preponderantemente joven, ¿no?, pues en principio tú podrías diseñar una política pública para esos jóvenes que te llevaron al poder y tratar de sostenerlos en las elecciones posteriores, ¿no? Sí, para cuando tú regreses
a pedirle otra vez el voto, bueno, pues tú ya hayas agradecido a través de política pública el apoyo que en su momento te dieron, ¿no? También puedes diseñar política en los distintos ámbitos del quehacer de la actividad pública, insisto, educación, salud. Es decir, lo que tú haces ex ante, ¿no? Ex ante tener información para el diseño. Nos decías que en el caso de Tabasco no se están usando, por lo menos en los primeros 2 años de esta administración, las encuestas para orientar decisiones de poder, decisiones de gobierno, decisiones de política pública. ¿En base a qué sustentas eso? Bueno, yo hablo de mi experiencia, sí, igual claro. estoy equivocado, ¿no? Pero hasta donde yo he visto, es decir, a lo largo de estos 10 años que llevo de regreso en Tabasco, no he visto realmente que haya un diseño de política pública a través de encuestas. En mi experiencia yo veo que los ejecutivos locales la utilizan ahora sí que al cuarto para las 12, ¿no? Ya cuando van a enfrentar el proceso electoral, empiezan a ver cómo están calificados, cómo están las preferencias partidistas, cuál es el conocimiento de los eventuales precandidatos, imagen, etcétera, etcétera. No se usa realmente como insumo, ¿no? Vuelvo a insistir que hoy ganas la elección, mañana haces un cuestionario para empezar a diseñar tu gobierno, ¿no? Es decir, cómo vas a jugar, cómo vas a abordar las diferentes problemáticas. Los temas que son prioritarios para la gente. Exactamente, si vas a jugar fútbol, vas a jugar 4-4-2 o vas a jugar 4-2-4, ¿no? Es decir, el planteamiento y el diseño, ¿no?, de tus políticas, ¿no? Entonces, hasta donde yo he visto, no se utilizan, pues. Y en tu experiencia también de estos años que llevas haciendo estos trabajos, ¿en otros estados sí se utiliza? Sí, efectivamente, a nivel federal te puedo poner experiencias personales, por ejemplo. Nos interesaría mucho que nos ilustraras en ese tema, ¿no? Con algún ejemplo, con algunas cosas. Efectivamente, por ejemplo, la vida te lleva por derroteros insospechados, sí, ¿no? En ese caminar me llevó a una oficina que se llamaba, no sé si existe actualmente, se llama Asesoría Técnica de la Presidencia de la República, ¿no? La oficina se dividía en 2 grandes ramas, lo que ellos llamaban la parte electoral y la parte coyuntural. La parte coyuntural era la que medía todo esto que estamos platicando. Por ejemplo, había encuestas de léxico, es decir, bajaba a la oficina el discurso en este caso del Ejecutivo Federal, ¿no? Se revisaban el léxico del lenguaje o el lenguaje de los discursos y luego se hacía una encuesta de léxico. Por ejemplo, si el presidente hablaba de políticas públicas sanas, se levantaba un cuestionario para ver si la gente entendía que eran políticas públicas sanas. Si la gente no entendía, se rediseñaba en términos de léxico el discurso, ¿no? Si iba a haber un viaje al extranjero para tratar un acuerdo comercial con X país, también se medía, ¿no?, la percepción sobre la percepción ciudadana, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Si respaldaba o no respaldaba, el hecho de que hubiera un comercio libre entre un país y otro, ¿no? Entonces, tiene un sinfín de utilidad. Volviendo al tema de las encuestas con fines electorales, realmente ¿cuál es la utilidad cuando las hacen públicas? Ya sea, no digamos un medio de comunicación, sino, bueno, muchas veces la de un equipo de campaña tiene que utilizar un medio para hacerlas públicas, pero realmente influyen en una decisión de un electorado en un momento dado. Bueno, ese es un gran tema teórico, ¿no? Tratado académicamente ampliamente, y se reconoce que hay aparentemente dos grandes efectos, ¿no? El efecto, ¿no?, donde el electorado va a apoyar al ganador, o el efecto que hace que el electorado apoye al más débil. Ha habido una gran discusión. Nunca he encontrado un artículo así contundente, ¿no?, que diga si existe o no existen tales efectos. Lo más que he llegado a revisar es de que sí, aparentemente existen los 2 efectos, ¿no? Un público quienes van con el ganador y un público quienes van con el más débil. Entonces la gran conclusión es de que los 2 efectos se cancelan, ¿no? Y al cancelarse, pues ya no existen los efectos, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que de alguna manera los medios, tratando de influir en la opinión o en las intenciones de voto del ciudadano, publican encuestas, ¿no? Pero al final la conclusión es de que no afecta, ¿no? Es decir, tenemos 1000 ejemplos de lo que ha sucedido en otras elecciones
y encuestas, ¿no? Como las para gobernador de la elección inmediatamente anterior, donde se publicó, donde el candidato del PRI iba arriba y resultó que al final acabó perdiendo por 8 puntos porcentuales, ¿no? Entonces no hubo ese efecto que aparentemente se esperaba, de que al publicarlo la gente tendiera a ir con el ganador. Pudieron incluso, no se sabe tampoco, pero pudieron haber ido con el más débil, que en este caso era el candidato de la Alianza de la Izquierda, ¿no? Entonces no hay nada contundente, ¿no? Lo que sí se espera es que, bueno, hay alguna influencia, ¿no? Sobre todo que la gente vaya con el que va arriba, ¿no? Pero vuelvo a insistirte, no hay nada contundente, ¿no? Previo a esa elección de gobernador, del actual gobernador Arturo Núñez, que es a la que hemos referido hace un momento, ¿tú hiciste alguna encuesta, hiciste alguna medición y te vaticinó, te señaló el resultado que finalmente, a como concluyó en la intención de voto de la gente? Efectivamente, yo hice a lo largo del proceso y antes del proceso algunos estudios de opinión, y efectivamente al inicio del proceso el PRI iba arriba. A medida que fue evolucionando, ¿no? Las tendencias empezaron a juntarse y finalmente el candidato de la izquierda logra el triunfo. En la última encuesta mía, que fue una semana antes de la elección, yo di ganador al candidato Arturo Núñez por 4 puntos porcentuales, aunque en realidad acabó con 8 puntos porcentuales arriba del candidato del PRI. Es decir, tuvo una semana más donde se estuvieron moviendo las preferencias, ¿no? Donde ya no se siguió midiendo. Probablemente si se hubiese seguido midiendo, hubiésemos encontrado esa cercanía con el verdadero resultado. Pero bueno, yo la última que hice fue una semana antes, ¿no? Y la encuesta arrojó que sí, que efectivamente ganaba el candidato que ganó, pero solo por 4 puntos porcentuales de diferencia. ¿Por qué si no influyen o se nulifican en todo caso? ¿Por qué sigue siendo una estrategia tan común por parte de partidos y candidatos, maestro Carlos Flota, a que traten de con ello orientar a los electores? ¿Por qué si no hay ese efecto, si no son decisorias las encuestas, por qué siguen muchos equipos de campaña utilizándolas para eso, para ver si con ello llevan electores a su causa o le restan al candidato oponente? No sirve. Tú lo haces, ¿no? Como candidato, vuelvo a insistirte, prefieres hacer que no hacer, ¿no? Entonces, en términos generales, yo te diría que, bueno, las encuestas fallan, porque es producto de un diseño muestral, no es producto de un censo, ¿no? También de un error en el campo, ¿no? Porque los encuestadores pueden estarte llenando o porque la gente simplemente te está ocultando su preferencia, ¿no? Finalmente, asumiendo que tu diseño es perfecto, ¿no? Finalmente la gente puede estarte ocultando. Y Tabasco, se sabe, para la gente que se ha dedicado muchos años a esto como yo, que el electorado tabasqueño oculta muchísimo. A ver, sería interesante conocer tu tesis en ese sentido, tu teoría en ese sentido. ¿Por qué crees que el tabasqueño es muy dado? ¿No ves esto en otros estados? ¿No se ve? No, en muchos estados no, la gente te revela perfectamente su preferencia. Tabasco es de los estados, junto con algunos otros, donde más la gente te oculta. ¿Por qué? Bueno, hay varias tesis. La que más podría acercarse a la realidad es que de alguna manera, ¿no? Es que antes de la alternancia la gente tuviera miedo, ¿no? De que finalmente fueran castigados o no se beneficiaran con X programa, ¿no? Porque revelaran una preferencia distinta al partido que estaba en el poder. Yo te diría que es menos profundo que eso. La gente oculta nada más por ocultar. Ya no tiene miedo la gente desde mi punto de vista, ¿no? Digo, vimos el caso en la elección presidencial entre los dos famosos candidatos tabasqueños, ¿no? El licenciado Roberto Madrazo y el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que en ese momento gana en Tabasco, la elección presidencial la gana el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La gente que el mismo PRI movió, aunque ellos lo movían, votaban en contra, ¿no? Es decir, la gente ya no tuvo ningún temor, aunque fueran llevados, ¿no? por un partido, votar en contra de ese partido y votar a favor de otro. Yo creo que la gente simplemente te acercas a su vivienda, le tocas y te oculta porque te ocultan. Sí, es un asunto más profundo que no sabría explicar exactamente. Sí, es mucho más que un temor, pues. Yo creo que el temor ya no existe, como el ejemplo que te acabo de poner. Simplemente la gente oculta porque quiere ocultar. No sé, es decir, no sabría qué explicar científicamente, ¿no? Pero sí te diría que es un asunto nada más de deseos, pues, de no revelarlo. ¿Y hay algún paralelismo que encuentres entre algún estado donde también ocultan
y Tabasco, por ejemplo, como para tratar de entender o de hilar o comprender a qué se puede deber ese fenómeno? En esencia, los estados del sur ocultan más, ¿no? Okay. Entonces, podrías encontrar una correlación entre nivel académico y ocultar, ¿no? La gente que tiene o tiende a tener menos nivel académico tiende a ocultarte más, ¿no? Entonces, sabemos que en el sur-sureste, los niveles son, si no inferiores, menores que a los estados del norte. Entonces, sí, tratando de buscar alguna correlación con alguna variable social, pues te diría que son los estados con menos niveles educativos, ¿no? Donde la gente oculta más, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Que es en esencia el nivel educativo. Es decir, estamos en este momento en la etapa en la que la gente probablemente ha dejado de creer en las encuestas, sobre todo porque previo a una elección se van a conocer muchas encuestas que señalan que va a ganar uno u otro candidato. Y bueno, pues ya vemos, ¿no? Efectivamente, pero ahí tendrías que dividir entre el ciudadano y el que sí le interesa, como los gobiernos, ¿no? Es decir, aparentemente hay un descrédito, pero las encuestas se siguen utilizando en gran medida, ¿eh? Es decir, los gobiernos, los candidatos, los partidos siguen contratando una gran cantidad de encuestas. Es más, las encuestadoras nacionales ahí están, no desaparecen, al contrario, cada vez hay más, ¿no? Si recuerdas, en la elección pasada para gobernador, un periódico publicó las preferencias, ¿no? Y la pregunta decía así: ¿quién cree usted que va a ganar la elección para gobernador? Y la respuesta y los datos eran correctos, ¿no? Pero una cosa es ¿quién cree usted que va a ganar? Y la otra es por quién usted votaría. Efectivamente, son dos cosas muy distintas. Luego entonces el periódico no mintió. El periódico lo que sí hizo fue publicar parcialmente los resultados. No publicó la verdadera pregunta, ¿no? Entonces yo puedo pensar, ¿no? O puedo decirte, mira, a mí me encanta Yuri, ¿no? Pero nunca comprar un disco de ella. Son cosas muy distintas, ¿no? Cuando ella realmente lo que quiere más que me gusta es que yo le compre el disco, ¿no? Si yo puedo decir, va a ganar, pero en realidad yo voy a votar por este. Maestro Carlos Flota, recientemente en este año usted ha realizado algún estudio de opinión, algún sondeo, alguna encuesta. Sí, recientemente hice algo sobre el municipio del centro, ya hace algún par de meses, ¿no? Donde se trataba nada más de medir las intenciones de voto por partido político, ¿no? Es decir, todavía en ausencia de nombres de eventuales candidatos. Bueno, y yo te diría, bueno, que el estudio favoreció al PRI, ¿no? Es decir, por partido, ¿no? Una amplia ventaja. No una amplia como normalmente el PRIismo inicia, pero sí una ventaja, ¿no? Es decir, por partido político, ¿no? Probablemente derivado de un desencanto ciudadano, ¿no? De no ver realizados sus sueños, ¿no? O ver aparentemente, ¿no? Que el partido en el poder no ha cumplido, ¿no? Las Además, yo ahí aprovecharía a preguntarte, ¿cómo aparecen ahí justamente en esas mediciones la satisfacción o insatisfacción en el tema estatal y municipal, ¿no? Digo, nos ayudaría mucho a entender la temperatura social que en este momento es un tema subjetivo, ¿no? Yo te diría que sí hay un desencanto en términos generales, ¿no? Tanto sobre el ejecutivo estatal como el ejecutivo estatal, ¿no? La gente ejecutivo estatal y municipal. Y municipal, sí, medido el estatal en el área del centro, ¿no? Yo te diría que sí hay un relativo desencanto, ¿no? Vuelvo a insistirte, bastante subjetivo, ¿no? ¿Por qué bastante subjetivo? ¿Por qué remarcar? Porque bueno, finalmente, por ejemplo, te doy un ejemplo, si tú levantas una encuesta el día de quincena, ¿no? Vas a ver que los gobernantes van a tender a salir mejor evaluados. Si tú levantas como a mediado de quincena, tienden a salir un poco peor evaluados. ¿Y tú la levantaste en quincena? Es decir, en ese sentido es subjetivo, es decir, la gente a lo mejor en ese momento en que le preguntas está pasando por una situación económica adversa, ¿no? Lo cual provoca que tenda a calificar mal a un gobernante, ¿no? A lo mejor lo levantas 2 días después y el resultado es distinto. ¿Por qué? Porque hay una mejoría, hay una percepción distinta de la realidad. Pero en este caso, bueno, yo te diría que en términos generales sí hay un desencanto, una percepción negativa
¿Por qué? Porque la gente te dice, oye, mis calles están con baches, no tengo agua potable, la que tengo está sucia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, bueno, hay una percepción o hay un castigo, ¿no? A la evaluación de un desempeño, ¿no? Pero yo te diría que en el centro sí existe una percepción negativa sobre los distintos desempeños, ¿no? Y en base a tu experiencia, ¿eso es normal? ¿Lo has visto eso? Que en una administración que apenas está comenzando, en una administración que es de alternancia, que llegó con un gran respaldo popular, que hizo que por vez primera en 70 años el PRI, el partido dominante, perdiera la elección, ¿se te hace lógico tan sí y adverso? No se me hace lógico, efectivamente, porque es un periodo muy corto, ¿no? Y sí, porque es decir, el problema es que es un gobierno de alternancia, ¿no? Normalmente, cuando tú entregas un bono democrático, el ciudadano lo entrega a cambio de una gran expectativa, ¿no? Entonces, él espera un gran resultado. Lo que pasa es que finalmente cuando tú te sientas a gobernar, bueno, te das cuenta que ya los márgenes de maniobra no son tan amplios, pero a su vez creaste una gran expectativa. Entonces, en ese sentido, yo te diría que hay que tener cautela a la hora de interpretarlo. Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente el ciudadano entregó un gran bono democrático a cambio de una gran expectativa que hoy no ve materializada. Entonces, en ese sentido, hay que matizarlo. Pero por el lado del tiempo, sí, es decir, yo por un periodo corto de tiempo no esperaría tanto desencanto, ¿no? Entonces ahí... O sea, ahí no es algo común, pues, que suceda. Por el lado del tiempo no es tan común. Por el lado del tiempo, sí, claro. Por el lado de la porque no es igual que una administración, y lo vimos en caso concreto Andrés Granier Melo. Efectivamente. ¿No? Fue un candidato que llegó con una gran votación, con gran apoyo popular, y justo en el último año o en el último tercio, si tú quieres, de la administración, bueno, pues se vino viendo una caída en el respaldo popular, en su popularidad, etcétera, ¿no? Hablar de 2 años es un periodo corto de tiempo, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente, el ejercicio del poder en sí mismo implica un desgaste, aunque tú no esperarías en el muy corto tiempo desgastarte tanto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de las mujeres? Me interesa mucho este dato por una situación. En Tabasco nunca se ha dado el voto de las mujeres hacia una mujer y que una mujer haya llegado a ser gobernadora, ¿no? Es de los estados en los que no hemos tenido una mujer gobernadora. En el caso de Centro ya hemos tenido alcaldesa, pero es poco común que haya muchas mujeres en Tabasco compitiendo y ganando. Es más, si uno habla con partidos políticos, ellos muchas veces tienen dificultades para cumplir la cuota con candidatas competitivas. ¿Qué sucede? ¿Las mujeres no votan por mujeres? ¿O qué, en base a tu experiencia, qué sucede ahí? Bueno, en base a mi experiencia, que bueno, es que pocas mujeres han tenido oportunidad. O sea, en realidad hay pocas mujeres haciendo política. Ya empiezan a haber más. Entonces, como hay pocas, a la hora que tú volteas a ver y quieres decidir sobre una de ellas, pues te das cuenta que no hay muchas, ¿no? Pero no porque no estén capacitadas, lo que pasa es que no han tenido oportunidades, pues. Es decir, hoy mismo, no sé, tienen grandes problemas. No es que no haya mujeres capacitadas, por supuesto que hay, y muchas, y quizás 50 y 50 hombres, 50 mujeres. El problema es que o no están interesadas en política, o sí están interesadas y nunca han visto esa oportunidad hasta que fue por ley, ¿no? Y ahora sí estamos obligados a darle el espacio que ellas merecen. Entonces, en la medida que eso se mantenga, va a llegar un momento en que va a haber tantas mujeres como hombres. Es decir, mi opinión es, otra vez, que no ha habido tantas mujeres porque nunca se le había dado las oportunidades. Ahora que le empieces a dar oportunidad, vas a ver que va a haber muchas. ¿Mujeres sí votan por mujeres? Mujeres sí votan por mujeres. Digo, ya lo vimos con la licenciada Georgina Trujillo, ¿no? Fue alcaldesa y mucha mujer votó por ella, ¿no? ¿Hombres votan por mujeres? Hombres votan por mujeres, desde luego. Es decir, yo creo que ya esa parte está más que superada. Pues decir, lo que hace falta es, ¿no?, que les den las oportunidades. Como todo, hay mujeres que jalan, hay mujeres que no. Como hay candidatos que jalan, como candidatos que no jalan. Pues no sé, hay un trabajo político previo, pues, ¿no?, que hace que una candidata jale más que otra. A veces hay la idea que las mujeres
pueden inspirar mayor confianza. Eso es una percepción que sigue siendo todavía, no necesariamente en Tabasco, a nivel nacional. ¿Sigue siendo esto así? Yo creo que la coyuntura en específico importa mucho, ¿no? Hoy yo te diría que esta intermedia, ¿no? Es decir, hay un gran desencanto a nivel nacional por los partidos políticos. Hay un gran desencanto porque hay una gran percepción sobre corrupción, ¿no? Se cree que hay mucha corrupción, independientemente de que no sé qué tamaño tenga, pero la percepción es de que hay mucha. Esa coyuntura beneficia mucho a la mujer, porque efectivamente la mujer tiende a verse como más honesta, sí, ¿no? Entonces yo creo que las coyunturas benefician, pues. Y yo te diría hoy incluso a nivel local, las candidatas que sean mujeres se van a ver beneficiadas de esta idea, es decir, de que son más honestas, ante una coyuntura, ¿no?, de total deshonestidad, de mucha corrupción, ¿no? Muy interesante ese dato. Ahora, ¿crees que el tema Ayotzinapa en algún momento dado va a estar presente aún y perjudique específicamente a un partido o en general a todos los partidos? Yo creo que va a estar presente con distintas intensidades. Es decir, va a estar presente a nivel tanto a lo largo y ancho del país. Obviamente con más incidencia en Guerrero, ¿no? Yo creo que va a perjudicar a todos los partidos políticos, ¿no? Creo que a unos más que a otros. En Guerrero, si tú me apresuras, te diría que perjudicaría más al PRD. A nivel nacional yo creo que perjudicaría más al PRI, ¿no? Entonces, ahorita hay una serie de encuestas ya a nivel nacional por partido político, donde el PRI lleva ventaja también sobre sus seguidores. En segundo lugar tenemos al PAN, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil porque cuando ya metas nombres, probablemente eso cambie, ¿no? ¿Un candidato puede hacer la diferencia? No, un candidato hoy va a hacer totalmente la diferencia. Un candidato con buena imagen, con arrastre, difícilmente lo pares, por el partido que vayas, ¿eh? ¿Así? Sí. Así Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay votos duros. O sea, hay un priismo, hay un perredismo, ¿no? Es decir, hay un panismo, es decir, que ahí están siempre, independientemente de los candidatos. Pero yo creo que la gran diferencia hoy van a ser los candidatos. Sin duda, no tengo temor a equivocarme, ¿no? Y lo vas a ver en Tabasco. Pues maestro Carlos Flota, muy interesante, le agradezco muchísimo el que haya platicado con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas siempre, gracias. Y esperamos que no sea la primera ni la última vez, ¿no? No va a ser la última. Muchas gracias. Sí. Sale, gracias. Para que tu opinión cuente, es importante estar informado. Sigue con nosotros.